Bienvenidos, mi nombre es Esli López, estudiante de quinto año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, CRH número 39, Hospital Dr. Adolfo Princelar. En esta oportunidad presentaré el seminario Enfermedad Diverticular correspondiente a la Clínica Quirúrgica 2. En primer lugar, es necesario hacer un resumen anatómico del colon. El intestino grueso va desde la válvula ileocecal hasta el conducto anal superior y consta de dos estructuras, el colon y el recto. En esta oportunidad solo describiré el colon, que se conforma por el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el sigmoides. El colon ascendente y el colon descendente se encuentran fijos en el retroperitoneo, mientras que el ciego, el colon transverso y el sigmoides son móviles, se encuentran intraperitoneales rodeados de mesenterio. El epiplón se encuentra unido al colon transverso. En su trayecto, el colon posee tres fibras musculares longitudinales denominadas tenias. Las tenias a su vez determinan los austros, que son saculaciones transversales de la pared colónica. En la tenia anterior se encuentran insertos una serie de masas adiposas denominados apéndices epiploicos. Son estas tres estructuras, las tenias, los austros y los apéndices epiploicos, los que nos permiten identificar al colon durante las cirugías intraabdominales. El colon mide aproximadamente entre 90 centímetros y 1,5 metros. Su porción más ancha es el ciego, que mide entre 7,5 y 8,5 centímetros, y su porción más estrecha es el sigmoides, que mide alrededor de 2,5 centímetros. Es por ello que esta es la porción más propensa a obstrucciones. En cuanto a la pared colónica, esta posee 4 capas: la submucosa, la mucosa, la muscular circular y la muscular longitudinal. La mucosa posee un epitelio cilíndrico mezclado con células falciformes que tienen como función secretar moco. En la submucosa se disponen vellosidades y criptas que van hacia las capas musculares. Es precisamente la capa submucosa de la pared colónica que le da la fuerza mecánica al colon. Esto debido a que ella, a diferencia de las otras 3 capas, es la que posee mayor cantidad de colágeno. En cuanto a la irrigación colónica, esta está dada por la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior irriga el colon ascendente y el colon transverso a través de las ramas ileocólica, la cólica derecha, solo en el 15% de los pacientes, y la cólica media, mientras que la arteria mesentérica inferior irriga al colon descendente y al sigmoides a través de las ramas cólica derecha y la sigmoidea. En cuanto al drenaje venoso, el colon descendente, el sigmoides y la porción superior del recto son drenados por la vena mesentérica inferior, que desemboca en la vena esplénica. El resto de las estructuras del colon, el drenaje venoso sigue el patrón arterial y desemboca en la vena mesentérica inferior. En cuanto al drenaje linfático, este se origina en la capa submucosa de la pared colónica y también sigue al patrón arterial. El colon está inervado por fibras simpáticas y parasimpáticas. Las fibras simpáticas inhiben los movimientos peristálticos, mientras que las fibras parasimpáticas los estimulan. Las fibras simpáticas del colon provienen de segmentos toracolumbares, mientras que las fibras parasimpáticas se dividen. El colon ascendente y el colon transverso está inervado por el nervio vago posterior, mientras que el colon descendente y el sigmoides está inervado por las raíces sacras S2 y S4. En cuanto a la fisiología colónica, tenemos que la función principal del colon es mantener el equilibrio hídrico y evitar la deshidratación. En el colon se da la absorción de agua, de sodio, de cloro y de ácidos grasos de cadena corta, al tiempo que se secreta potasio y bicarbonato. En cuanto a la función mecánica del colon, la describiré un poco más adelante. Ya entrando en lo que es enfermedad diverticular, tenemos que se define como hernias de la mucosa y submucosa de la pared colónica que protruyen a través de las capas musculares de la misma. De acuerdo al estadio en el cual se encuentra la enfermedad, esta se puede clasificar en asintomática o no complicada, también llamada diverticulosis, o enfermedad diverticular complicada. En este caso ya podría haber hemorragia o diverticulitis. En cuanto a su epidemiología, tenemos que los divertículos colónicos, su prevalencia aumenta con la edad. Se estima que un 8,5% de la población padece enfermedad diverticular, que un tercio es diagnosticado alrededor de
de la quinta década de vida y más de la mitad son diagnosticados alrededor de la octava década de vida. Asimismo, las complicaciones aumentan con la edad. Se estima que un 10% de las complicaciones aparecen 5 años posterior al diagnóstico, un 25% 10 años posterior al diagnóstico y un 35% aparecen 20 años después de haber sido establecido el diagnóstico de enfermedad diverticular. En cuanto a los hallazgos anatomopatológicos, la distribución de los divertículos colónicos se estima que es un 0,5% en ciego, un 12% en el colon ascendente, tan solo un 2% en el colon transverso, un 75% en colon descendente y un 0,5% en el sigmoides. El tamaño de los divertículos oscila entre 1 milímetro y 1 centímetros y su número puede variar de 1 a cientos. De acuerdo a su estadio, también se clasifican en intramurales, también llamados divertículos hipertónicos, que estos representan al estadio peridiverticular, o extramurales, también llamados hipotónicos. En este caso adquieren la forma de bolsa o saco y de acuerdo al lugar en el cual emerjan en la pared, en el colon, estos pueden estar cubiertos por serosa, por apéndices epiploicos o por mesenterio. Otro hallazgo anatomopatológico importante es el engrosamiento de la pared colónica, secundario a un aumento de la musculatura de las tenias. Esto va a provocar un acortamiento del colon que se acentúa en las corrugaciones de la capa muscular. Esta alteración podría ser un signo predictivo de la enfermedad diverticular debido a que es encontrado comúnmente en piezas operatorias de pacientes jóvenes que posterior son diagnosticados con enfermedad diverticular. En cuanto a la etiopatogenia de la enfermedad, la causa de esta es una alteración en la motilidad colónica. La motilidad colónica normal consiste en ondas que tienen periodos de acalmia de entre 5 y 30 minutos aproximadamente. La duración de estas ondas es de 8 a 10 segundos y su amplitud no es mayor de 30 milímetros de mercurio. Asimismo, se forman cámaras de hiperpresión en el sigmoides que están separadas por anillos. Dichas cámaras tienen como función transportar la materia fecal hasta el recto. Estas lo van transportando de una cámara de mayor presión a otra cámara de menor presión. Cuando estamos frente a una enfermedad diverticular, va a haber un aumento en el número de ondas, un aumento en su duración y en su amplitud. Asimismo, va a haber una alteración en la contractura muscular, va a haber una asincronía entre la contracción y la relajación, lo que genera un aumento considerable de la presión dentro de las cámaras endoluminales y esto va a provocar herniación en aquellas zonas débiles de las capas musculares del colon. La causa de las alteraciones en la motilidad colónica se desconoce. Sin embargo, se ha asociado acertadamente con pacientes que llevan dietas pobres en fibra o estrés emocional. Volviendo a la clasificación de la enfermedad diverticular asintomática o no complicada, también llamada diverticulosis, suele cursar sin síntomas. Sin embargo, un 40% de los pacientes manifiestan dolor abdominal, distensión flatulenta y cambios en el patrón intestinal. Un diagnóstico diferencial podría ser el síndrome del colon irritable. Se sospecha que el síndrome del colon irritable incluso es uno de los estadios tempranos de la enfermedad diverticular. En este caso, el diagnóstico se establece por tomografía computarizada que pone en manifiesto divertículos hipertónicos o hipotónicos y no tiene un tratamiento como tal más que una dieta rica en fibra. Se ha demostrado que en aquellos pacientes con enfermedad diverticular que adoptan una dieta rica en fibra, hay una disminución en el número de ondas, una disminución en su duración y una disminución en su amplitud. En la enfermedad diverticular complicada puede haber hemorragia o diverticulitis. En el caso de la hemorragia tenemos que es la patología más frecuente causante de hemorragia digestiva baja. Esta puede cursar con hemorragia rectal fresca, persistente o con hemorragia masiva. Diagnósticos diferenciales serían la angiodisplasia, hemorroides, tumores colonorrectales polipoideos o enfermedad intestinal inflamatoria fulminante.
El diagnóstico se establece por angiotomografía o angiografía, pero en el caso de la angiografía es necesario que exista un flujo de sangre de 1 mililitro por minuto. El tratamiento es quirúrgico. Se puede embolizar el vaso sangrante con una esponja homeostática absorbible, también llamada gel Foam, o se procede a la recesión del segmento del área afectada. Muchas veces no es posible establecer el origen de la hemorragia, por lo que es necesario realizar una colectomía total con anastomosis iliorectal. En el caso de la diverticulitis, esta a su vez se clasifica en simple o complicada. La diverticulitis simple se trata de un proceso inflamatorio secundario a una microperforación del divertículo. Esta suele cursar con dolor en fosa ilíaca izquierda, defensa y dolor a la palpación en colon izquierdo, náuseas, vómitos, anorexia, y la diverticulitis derecha es indistinguible de una apendicitis. También puede haber fiebre o leucocitosis, pero en este caso es necesario establecer muy bien el diagnóstico para determinar si estamos frente a una diverticulitis simple o a una complicación que amerite cirugía. Se puede confirmar el diagnóstico mediante la realización de un colon por enema, pero esto no es muy recomendable. Es necesario realizarlo a muy baja presión para no complicar el cuadro. El tratamiento requiere hospitalización para garantizar la hidratación, antibiótico-terapia y analgesia del paciente. En el caso de la analgesia no se puede utilizar morfina ni derivados de la misma, esto debido al efecto espasmodizante de la musculatura colónica que ejerce la morfina y los derivados de la misma, lo que puede complicar el cuadro. En el caso de la diverticulitis complicada puede haber perforación, fístula u obstrucción. Cuando hablamos de perforación se trata de una perforación libre que puede ir hacia peritoneo, retroperitoneo o incluso generar la formación de una colección purulenta, es decir, un absceso que puede ser en vecindad o lejos del colon. Habíamos dicho que la diverticulitis simple se trataba de una microperforación. Estas microperforaciones suelen estar bloqueadas por adherencia. En el caso de la perforación libre, no, lo que genera una peritonitis o retroperitonitis. En el caso de la peritonitis, esta va a cursar con semiología abdominal característica de una peritonitis, pero lo más evidente son los signos de sepsis. El diagnóstico se establece mediante la realización de un rayos X simple de abdomen que pone en manifiesto neumoperitoneo o líquido libre en cavidad. En el caso de la retroperitonitis se trata de una complicación de mortalidad muy elevada. En esta puede haber contractura refleja del psoas, pero también lo más evidente son los signos de sepsis graves. El diagnóstico se puede realizar mediante una tomografía que pone en evidencia la extensión del proceso inflamatorio y la presencia de gas. Los abscesos suelen cursar con fiebre en picos, escalofríos y masa palpable. El diagnóstico del absceso se puede establecer tanto por ecografía como por tomografía. Ambas ponen en manifiesto la localización del absceso, así como el trayecto percutáneo seguro para el drenaje del mismo. En el caso de la fístula, este es un absceso que pone en comunicación el colon con un órgano vecino. La fístula más común es la colonovesical, que a su vez suele ser más frecuente en hombres que en mujeres. Esto debido a que en las mujeres el útero actúa como una especie de barrera. Esta va a cursar con fecaluria, neumaturia, polaquiuria, disuria y fiebre. El diagnóstico se realiza por cistoscopia que pone en manifiesto el orificio vesical de la fístula. En cuanto a las fístulas hacia otros órganos, puede haber fístulas hacia el útero, en este caso suele cursar asintomática, hay una endometritis difusa. En el caso de fístulas colonovaginales, va a haber salida de materia fecal y gases a través de la vagina. El diagnóstico se establece por especuloscopia. En el caso de fístulas entre un segmento del colon y otro segmento, generalmente la más común es entre ciego y sigmoides. Y esta va a cursar con diarreas abundantes. Asimismo, las fístulas hacia intestino delgado.
El diagnóstico se establece por un estudio contrastado del aparato digestivo. También puede haber fístulas hacia pared abdominal, generalmente son más comunes en fosa ilíaca izquierda y fosa lumbar, y el diagnóstico se establece a través de fistulografía. En el caso de la obstrucción, esta es secundaria a la fibrosis por inflamación crónica y puede generar una obstrucción total o parcial del colon. El diagnóstico se establece mediante la realización de rayos X simple de abdomen. Existe una clasificación para las complicaciones sépticas de los divertículos colónicos. En primer grado se encuentra el absceso paracolónico localizado. En segundo grado, el absceso a distancia, por ejemplo pélvico o subfrénico. En tercer grado, la peritonitis purulenta, y en cuarto grado, la peritonitis fecaloidea. Como lo dije anteriormente, está indicado el tratamiento quirúrgico en enfermedad diverticular complicada, específicamente en hemorragia y complicaciones de la diverticulitis. Pero en este caso la cirugía va a tener indicaciones urgentes o electivas. Las indicaciones urgentes abarcan la peritonitis difusa, retroperitonitis difusa, absceso retroperitoneal, absceso peritoneal, obstrucción intestinal completa y hemorragia grave. En el caso de las indicaciones quirúrgicas electivas, estas abarcan diverticulitis recidivante, hemorragia recidivante, fístula, obstrucción intestinal parcial o imposibilidad de excluir un carcinoma. En el caso de la cirugía urgente de peritonitis o retroperitonitis, se procede a la extirpación del segmento afectado. El cabo proximal se exterioriza mediante una colostomía y el cabo distal en forma de fístula mucosa. En el caso de que el cabo distal sea corto, se cierra en forma de saco ciego, o se cierra en saco ciego, lo que se denomina cirugía de Hartmann. En un segundo tiempo se procederá a restituir la continuidad colónica. Está indicada la colostomía transversal en aquellos pacientes con obstrucción intestinal que tengan contraindicaciones quirúrgicas. En este caso se realiza la colostomía en un primer tiempo, en un segundo tiempo se procede a la extirpación del segmento afectado y en un tercer tiempo se restituye la continuidad colónica. El tratamiento es seguro, sin embargo la recuperación del paciente es más prolongada. Las cirugías electivas generalmente se realizan en un solo tiempo, esto porque el paciente no presenta complicaciones. Sin embargo, existen excepciones donde se realizan en 2 y 3 tiempos, dependiendo del caso. Por ejemplo, en los tumores diverticulares muy grandes, se procede a realizar en un primer tiempo una colostomía para reducir de forma preoperatoria el tamaño del tumor. Igualmente en las fístulas complejas y en pacientes que presenten infección urinaria severa. Así culmina este seminario. Muchas gracias por su atención.